Amigos queridos, muy buenos días. Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos listos aquí ya para tener el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Así que vamos a continuar estudiando. Estamos leyendo en el Evangelio de Mateo. Esta vez corresponde leer el capítulo 25. Tenemos 3 capítulos más para terminar el Evangelio de Mateo. 3 capítulos más y lo terminamos. Después, no sé si ustedes quieren que continuemos leyendo por libro. Podemos leer, me parece muy bonito el libro de Hechos, el Evangelio de Hechos. Se me hace muy bonito ese libro. Entonces, ¿qué les parece? O damos estudios diferentes. No sé si alguien quiera contestarme de un mensaje o algo, déjenme saber, ¿ok? Pero se me ha hecho bien interesante este libro. Aprendimos muchas cosas, palabra de Dios, palabras, como he dicho, directamente salidas de la boca de Jesús, porque es su vida cuando estuvo él aquí en la tierra enseñando, ¿verdad? Y aquí en la Biblia especifica que todas las letras rojas son palabras de Jesús. Todo esto es lo que hablaba Jesús, toda su enseñanza, directamente salida de sus labios. Así que bueno, estamos aprendiendo mucho. Se me hace que hemos aprendido mucho. ¿Les parece también? Espero que sí. Bueno, vamos a estudiar, vamos a empezar a leer, pero antes vamos a orar. Oremos. Amado Dios, muchas gracias te damos por el nuevo día de vida que nos da, Señor. Muchísimas gracias te damos por haber estado con nosotros toda la noche, acompañándonos, guardándonos, librándonos de todo peligro. Gracias, Señor, por el sueño que nos das. A veces, pues, algunos durmieron bien, algunos no pudimos dormir bien, pero gracias porque nos da las fuerzas para levantarnos. Gracias porque, pues, ya estamos listos aquí para estudiar tu palabra, Señor. Tal vez, por ejemplo, a mí me duele un poco la cabeza. Tal vez alguien haya por allí que también no se siente muy bien o haya un enfermito. Te rogamos que tú seas con cada uno, Señor, y nos ayudes en cada necesidad que tenemos, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que nos ayudes a cada uno, Señor. Tú conoces nuestro corazón humano, que todavía tiende a pecar contra ti y hacemos cosas que no te agradan. Te pedimos perdón por eso y que nos ayudes a no pecar más contra ti. Nos ayudes a ser como tú eres, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día y a dar amor a los que nos rodean y amarte a ti, Señor. Amarte a ti por sobre todas las cosas, como tú lo has dicho en la Biblia. Bendícenos pues a cada uno hoy. Ayúdanos en todo lo que hagamos. Líbranos de todo mal, de toda enfermedad, Señor. Líbranos después de la gente mala, de todo peligro, Señor. Y ayúdanos a tener un día alegre en tu presencia, aunque sea con problemas, con enfermedad. Pero te pedimos que tú nos des paz al corazón y que no importa los problemas por los cuales estamos pasando, pero siempre que nos acordemos de que tú estás allí y de que tú nos vas a ayudar a salir adelante, Padre. Nos ponemos pues en tus manos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a empezar a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y dice así: parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después
Vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste,
Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a empezar a meditar en la palabra con la ayuda de Dios. Empieza aquí con la parábola de las 10 vírgenes. Esta es una historia o una parábola muy, muy buena. Ilustra el reino de Dios. Aquí el esposo es Jesús, que viene el esposo, dice, ¿verdad? Entonces el esposo simboliza a Jesús, está representando a Jesús. Y las vírgenes representan al mundo. Aquí dice que salieron, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué significan las lámparas? Las lámparas simbolizan al Espíritu Santo. Nosotros, como cristianos, seguidores del Señor, debemos de prepararnos cada día y cada día vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Viviendo la vida que a Él le agrada. Y Él cuando se iba, Jesús dijo, me voy, pero enviaré el Espíritu Santo. Él estará con ustedes siempre. Él les va a ayudar a recordar todo lo que les he enseñado. Él les va a recordar todo lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Cuando nosotros recordamos, o cuando decimos, esto no está bien hacerlo, es la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. Entonces, cuando nosotros estudiamos más, cuando tratamos de consagrar nuestras vidas al Señor, el Espíritu Santo es el que está con nosotros diciéndonos, amonestándonos, aconsejándonos de cómo debemos de vivir la vida para la gloria del Señor. Entonces, dice que estas vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. O sea, nosotros estamos esperando al Señor Jesús que venga, porque estamos preparándonos. Tenemos al Santo Espíritu de Dios hablándonos y dirigiéndonos. Entonces nosotros estamos listos para recibir a Jesús y debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Decirle, ven a llenar mi vida, porque Él nos llena de amor para los demás, de misericordia, de hacer buenas cosas por los demás, porque lo amamos. Él nos llena de amor por los demás. Entonces dice que las esposas tomaron cada una sus lámparas, ¿verdad? Tomaron sus lámparas, tomaron consigo el aceite. El aceite, pues, es la lámpara, ¿verdad? El aceite tiene la lámpara, que es el Espíritu Santo, el aceite. Entonces, ahí van con sus lámparas, con aceite. Pero dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Pero las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron más aceite. Y entonces dice que estaban esperando al esposo, pero el esposo se tardaba en venir y todas se durmieron. Aquí hay 2 tipos de personas, si se están fijando. Las personas insensatas que no se preparan orando a Dios o estudiando. Viven de acuerdo aquí al mundo, viven en la carrera de la vida, porque muchos a veces nos levantamos y a veces no nos da tiempo a estudiar, no oramos al Señor, no alabamos su nombre, no le cantamos. Entonces salimos y allá hablamos lo que queremos, hablamos hasta palabras feas, malsonantes, groserías, ¿verdad? Y pues hacemos lo que queremos. Entonces estas personas aquí simbolizan las vírgenes insensatas, que no se prepararon. Pero dice, hay prudentes.
que sí tomaron el aceite, o sea, al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces aquí dice que los dos grupos se durmieron. Las insensatas y las prudentes se durmieron. Y el esposo pues se tardó y ellas se durmieron. Pero dice, a medianoche se oyó un clamor. O sea, hay un grupo más de otras personas. Porque ¿quién dio el aviso? Otras personas, ¿verdad? Alguien gritó, el esposo viene, salgan a recibirlo. Hay otro grupo más que está más preparado aún que aquellas vírgenes prudentes. O sea, entonces vas a ver 3 grupos. Las insensatas que definitivamente no se prepararon, las prudentes que se están preparando, que dicen, pues estudian, oran, pero no como debieran, ¿verdad? No como debiéramos estudiar, mucho, concienzudamente, escudriñando las escrituras, no nada más leyendo rápidamente o un repasito o a ver qué me dicen. No, sino que hay otro grupo que se preparó aún más y estuvo despierto todo el tiempo, esperando a la venida del Señor. Pero entonces, bueno, dicen, ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces, dice que las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan y compren. Aquí lo dice para que entendamos esta parábola. Pero dice, pues nosotros no podemos darle porque nos va a faltar. Es decir, nosotros no podemos darles de nuestra justicia a los demás que no se prepararon. Por ejemplo, si una persona viene y nos dice, ay, dame de tu fe, nosotros no podemos darle de nuestra fe, porque el Señor es el que da la fe, ¿verdad? El Señor es el que da los dones. Entonces, el Señor nos ayuda a prepararnos más. Nosotros no podemos darles de nuestro conocimiento de la Biblia, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. No podemos dárselo. Solamente cuando uno pide al Santo Espíritu de Dios que nos dé esos dones, esos frutos del Espíritu Santo, esos nos los va a dar Él. Nosotros no podemos darlo, y eso lo da a las personas que se están preparando, que están esperando con ansia la venida del Señor, preparándose cada día, estudiando su Biblia, como dijimos, orando, ¿verdad? Alabando su nombre, dando testimonio a los demás, hablándole a los demás del Señor. Entonces, esos son los que estarán apercibidos con sus lámparas llenas de aceite, llenas de Santo Espíritu, para que cuando venga el Señor estemos listos y no nos vayamos a quedar sin aceite, sin Espíritu Santo, ¿verdad? No, debemos de tenerlo en nuestras vidas. Entonces aquí dice que, bueno, llegó el esposo y entonces las otras se fueron corriendo, dice, a buscar aceite. Pero llegó el esposo y dice que se metieron a las bodas y se cerró la puerta. ¿Se recuerdan cuando Noé también en el diluvio? Cuando Noé entró y los demás no quisieron entrar, ¿verdad? Los que no creyeron se quedaron afuera y entró Noé y su familia y se cerró la puerta y nadie la podía abrir porque fue el Señor el que la cerró. Y cuando el Señor cierra algo, nadie puede abrirlo, solamente Él. Y aquí dice que se cerró la puerta. Y después vinieron y venía la gente, las insensatas, y dijeron, Señor, ábrenos. Pero el Señor dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos qué día, no sabemos la hora. Así que debemos de prepararnos desde ahora, amigos queridos, porque el Señor viene y hay que estar preparados. Orar cada día pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos llene de su amor y de los frutos de su Espíritu, ¿verdad? Que nos llene los frutos, que es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que preparémonos. Ahora vamos a ver parábola de los talentos. Y aquí dice que
el reino de los cielos es semejante a un hombre. Lo va a comparar a un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos y le entregó sus bienes y dio 5 monedas a uno, a otro le dio 2 y a otro le fue 1, conforme dice a la capacidad de cada uno de ellos. El Señor conocía a sus siervos y le dio conforme a su capacidad. Esto simboliza aquí que ese Señor, ese Señor simboliza a Dios, a Jehová Dios. Entonces, los siervos somos nosotros y a cada uno el Señor nos da dones, ¿verdad? Nos da dones y nosotros debemos de usar esos dones para su servicio. Alguno nos da dones de, ¿qué será? Dones de predicar, otro un don de cantar o dones de, ¿qué más? De todos los dones bonitos que haya. Hay muchísimos dones. Y yo a veces he dudado, yo no sé cuál es mi don todavía, pero bueno, espero tener, pues todos tenemos. Me dicen que yo tengo dones, pero yo no sé cuáles son todavía. Por ejemplo, dicen, un don de ellos es que te gusta estudiar la Biblia y compartirla con los demás. Y sí, eso me gusta hacer. Entonces, bueno, Dios dio a todos dones. A uno le dio 5, aquí dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. A todos nos da dones y el Señor quiere que los usemos, que los trabajemos usándolos para el servicio de los demás, que ayudemos a los demás con nuestros dones, hablándoles de la palabra de Dios, dándoles esperanza, ¿verdad? O con nuestro servicio. Otras personas son muy serviciales, muy dadivosas, bondadosas, que les gusta ayudar. Yo ese don lo quisiera tener. Yo veo personas que son muy serviciales y se paran y andan ahí ayudando en la cocina cuando nos quedamos a comer o cuando se hace un servicio. Sí me gusta ayudar, pero como que a veces no soy muy buena para eso. Yo le pido al Señor, ayúdame a tener ese don que es tan lindo de servir a los demás. Otros van a cuidar a personitas adultas y lo hacen así porque los aman hacer eso. Digo, qué bonito es hacer eso. Y bueno, entonces el Señor dio a cada uno conforme a su capacidad, ¿verdad? Entonces dice que después regresó este Señor y hizo cuentas con ellos, con sus siervos. Y el que había dado 5 talentos, le dijo, Señor, aquí están los 5 talentos que me diste y mira, gané otros 5 talentos. Y entonces también el que le dio 2 dice, tú me diste 2, aquí están otros 2 talentos que gané. Y el Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero dice que también llegó al que había dado un talento. Había dado un talento, pero este hombre no trabajó con él. Se quedó con su talento sin usarlo. El Señor, cuando nos da talentos, cuando tenemos algo especial en nuestra vida, los dones que Él nos da, dice que quiere que los usemos. Para eso nos los da. Entonces, este hombre que le dio un talento no lo usó, fue y lo escondió y no trabajó en eso. Dice, mira, aquí está tu talento. No, el Señor no quiere eso. Quiere que lo usemos al servicio de los demás. Y entonces le dijo, siervo malo y negligente. Dice, ¿sabes que yo soy duro, como lo habías dicho? Porque a él le parecía que el Señor era duro. Los otros no pensaron eso, pero él sí. Entonces este hombre dice, ¿sabes que era duro? ¿Por qué no diste el dinero a los banqueros para que al menos yo recogiera intereses de ellos? Entonces al Señor nos da, como dije, nos da talentos, nos da dones. El Señor quiere que los usemos, no que los guardemos como hizo este siervo. Y dice aquí, al siervo inútil que no hizo nada, dice, echarle a las tinieblas de fuera, porque este siervo no le sirve, no hizo su voluntad, no hizo su obra, no ayudó a nadie con su talento que el Señor le dio. Pero a los que sí lo usaron le dijo, bien, buen hecho, siervo y fiel, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y miren aquí dice,
porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque el Señor nos da talentos, nos da dones y Él quiere que los usemos. Y nosotros tenemos los talentos que Él nos dio, vamos a usarlos. Y tenemos, y dice que nos va a dar mucho más. ¿Qué es? ¿Qué nos va a dar más? La vida eterna, ¿verdad? Nos va a dar vida eterna a los que trabajemos en su obra, a los que hagamos su voluntad, a los que oremos buscando siempre su rostro, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a su voluntad, amando y respetando su nombre y ayudando a los demás, que es lo que el Señor quiere, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. De esa forma demostramos que amamos a Dios, porque lo amamos a Él y ayudamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Como vimos la vez pasada, que los 10 mandamientos es para Dios y para los hombres, para ayudarnos unos a otros y respetando al Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, usar los talentos que el Señor nos dio. Ahora vamos a ver aquí, el juicio de las naciones. Aquí está hablando, esto ya lo hemos estudiado. Aquí dice que cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de su gloria y entonces vendrá el juicio. Y dice que apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y dirá a los de la derecha, a las ovejitas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Y les empieza a decir aquí, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me ayudaron, vinieron a mí, vinieron a ayudarme. Y los de la derecha le dirán, Señor, ¿cuándo te hicimos esto? Y el Señor les dirá, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Nuestro prójimo, el que tiene necesidad, de ayuda. Nosotros debemos de ayudarle. Jesús dejó una parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Nadie quería ayudarlo, pero hubo uno y preguntó uno, ¿quién es mi prójimo? Jesús les contó esta historia y entonces dijo, ¿quién fue el prójimo de esa persona? Y dijo, el que le ayudó. Exactamente. Nosotros debemos de ayudar a los demás, ¿verdad? Y entonces, miren, aquí ya lo dijo el Señor. Y entonces después, los de la izquierda les va a decir, apártense de mí. Y una palabra fuerte usa, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Y les vuelve a decir las cosas, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos de esta forma y no te ayudamos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que Jesús es Dios de amor. Él ama a sus criaturas, Él ama a su creación, porque somos hechura suya, somos sus hijos. Entonces, Dios nos ama a todos por igual, porque los que tienen dinero tienen más, se sienten los dignos, los grandes, los poderosos, y no quieren ayudar a nadie. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estamos estudiando lo que pide el Señor de nosotros, amar a los demás como a nosotros mismos. Y nosotros mismos nos amamos, no queremos que nos pase nada malo, queremos tener pues las cosas, ¿verdad? Queremos tener que comer, que vestir, con que calentarnos. Y si vemos a alguien que tiene necesidad, pues vamos a ayudarle, amigos. Vamos a ayudarles y hablar a todos pacíficamente y con amor. No buscar pleitos contra nadie, porque recordemos que al ayudar a los demás, estamos ayudando al Señor. Y cuando hablamos mal a los demás o lo maltratamos, estamos maltratando al Señor.
porque dice, por cuanto lo hicieron a mis hermanos más pequeños, dice el Señor, a mí lo hicieron. Así que, amigos, esta fue la lectura, esto fue lo que pudimos aprender. Que el Señor nos bendiga grandemente y nos ayude a vivir la vida piadosa que el Señor quiere que vivamos. Nos ayude cada día a prepararnos para dar amor a los demás, para utilizar nuestros talentos que el Señor nos ha dado y también a prepararnos como estos personajes de los 10 vírgenes, ¿verdad? No ser como las insensatas nunca, sino prepararnos cada día para encontrarnos con el Señor, para que cuando Él venga, nosotros estemos listos para entrar con Él. Así que el Señor les bendiga grandemente, amigos, y que tengan un excelente día. Amén.